En el verano de 1998, en las calles de Madrid, una historia de amor que parecía indestructible fue amputada sin previo aviso. Durante 15 largos años, el final de la relación entre Elena y Adrián fue un misterio absoluto, una herida abierta que se negó a cicatrizar. Ella creyó que él la había olvidado. Él pensó que a ella nunca le importó. Todo era una mentira. Una verdad devastadora permanecía oculta, esperando el momento exacto para salir a la luz y destrozar el presente. El caso parecía cerrado por el tiempo, hasta que la reforma de un pequeño apartamento en el centro de la ciudad lo cambió todo. ¿Cómo es posible que una verdad tan crucial, capaz de redefinir vidas enteras, permaneciera oculta durante tanto tiempo, literalmente emparedada a pocos metros de donde se forjó una nueva vida? Antes de contarte cómo un simple mazo, al derribar un falso muro, destapó una conspiración familiar que duró más de una década, comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete ya al canal. Créeme, no vas a querer perderte la cadena de acontecimientos que esa simple caja de madera encontrada entre los escombros desencadenó. Lo que parecía el inicio de un hogar feliz para una pareja, se convirtió en la escena de un crimen emocional que llevaba años sin resolverse. La historia que estás a punto de escuchar demuestra que el pasado nunca muere del todo, simplemente espera pacientemente el momento adecuado para volver y reclamar lo que es suyo, sin importar a quién se lleve por delante en el proceso. 15 años después de aquel abrupto final, encontramos a Elena, ahora con 32 años, en una etapa de su vida que cualquiera calificaría de perfecta. Estaba casada con Marco, un ingeniero de software de 34 años, un hombre bueno, pragmático y profundamente enamorado de ella. Juntos acababan de invertir todos sus ahorros en la compra de su primer hogar, un pequeño y antiguo estudio en el corazón de Malasaña, un barrio que respira nostalgia por cada uno de sus poros. Para Marco, aquel apartamento era el lienzo en blanco sobre el que pintarían su futuro. Para Elena, sin saberlo, era un regreso al escenario de un pasado que creía haber enterrado para siempre, un lugar donde las paredes guardaban más secretos de los que ella podría haber imaginado. Marco representaba todo lo que Elena había buscado después del caos de su adolescencia: seguridad, compromiso y un amor tranquilo. Él era su presente y su futuro. Veía en ella a una mujer detallista, una restauradora de arte con un talento especial para devolver la vida a lo que el tiempo había dañado, pero desconocía por completo que la pieza más importante del pasado de su esposa seguía rota. A veces la notaba distante, sumida en una melancólica silenciosa, que atribuía al estrés del trabajo o al cansancio. Nunca sospechó que esa tristeza intermitente no era un simple estado de ánimo, sino el eco persistente de un fantasma, el recuerdo de un amor que no tuvo final, sino una interrupción brutal que la había dejado emocionalmente congelada. La vida de Elena era una obra de arte cuidadosamente restaurada en la superficie, pero con una grieta fundamental en su estructura. Había canalizado su naturaleza soñadora y apasionada en una existencia práctica y segura junto a Marco. Valoraba la estabilidad por encima de todo, precisamente porque su adolescencia fue un torbellino emocional del que apenas logró escapar. En el fondo, sentía que una parte vital de ella, la más auténtica y vibrante, se había quedado anclada a los 16 años, en un verano que terminó de forma abrupta y sin explicaciones. Había aprendido a ignorar ese vacío, a convivir con él como una dolencia crónica, convenciéndose a sí misma de que la felicidad adulta consistía precisamente en eso, en aceptar las piezas que faltan y seguir adelante. El contraste con su yo de 16 años era abismal. En aquella época, Elena vivía por y para Adrián. No fue un simple romance de verano, fue una conexión de esas que marcan para siempre, un vínculo tan profundo que ambos estaban convencidos de que era inquebrantable. Adrián era un alma artística, un músico impulsivo y apasionado que componía canciones sobre los ojos de Elena. Se entendían sin necesidad de palabras, planeaban fugarse juntos, convencidos de que su historia era única, más fuerte que el tiempo y las circunstancias. Eran dos mitades de un todo, dos adolescentes que habían encontrado en el otro un refugio contra el mundo, un lugar donde podían ser ellos mismos sin miedo y sin reservas. Su amor era un universo propio, lleno de promesas y sueños compartidos. Pero ese universo implosionó sin previo aviso. Una drástica decisión familiar obligó a la familia de Adrián a mudarse a otro país. La noticia fue un golpe seco, inesperado. De un día a otro, él desapareció de la vida de Elena. No hubo una despedida real, ni una última conversación, ni siquiera una carta que explicara el porqué. Simplemente, un día estaba allí, y al siguiente, su número de teléfono no existía y su casa estaba vacía. La relación no terminó, fue amputada, en su punto más álgido, dejando a Elena con una herida abierta y la sensación perpetua
perpetua de abandono. Creyó que Adrián la había borrado de su vida, con la misma facilidad con la que se cambia de ciudad, y esa creencia se convirtió en la piedra angular sobre la que construiría su futuro. Ese falso abandono la moldeó de formas que ni ella misma comprendía del todo. La joven apasionada y confiada se transformó en una mujer cautelosa que desconfiaba de las emociones intensas y buscaba refugio en lo predecible. La experiencia le enseñó de la peor manera posible que el amor podía ser frágil y desaparecer sin dejar rastro. Por eso, cuando conoció a Marco, vio en él la antítesis de Adrián. Era estable, comunicativo y transparente. Su amor no era un incendio, sino un hogar cálido y seguro. Elena se aferró a esa seguridad, construyendo una vida metódica y ordenada sobre los cimientos rotos de su primer amor, convencida de que la pasión solo traía dolor y que la verdadera felicidad residía en la calma y la ausencia de sorpresas. De vuelta al presente, en el apartamento de Malasaña, la reforma estaba en pleno apogeo. El sonido de los martillos y el polvo que lo cubría todo simbolizaban un nuevo comienzo. Marco estaba eufórico, dibujando planos en servilletas, imaginando dónde iría cada mueble, cada cuadro. Elena participaba en la emoción, pero para ella, el acto de derribar paredes y levantar el suelo tenía una resonancia diferente. Cada capa de pintura vieja, cada trozo de papel pintado arrancado, se sentía como remover estratos de su propia memoria. El barrio, cuyas calles había recorrido de la mano de Adrián años atrás, ahora era el escenario de su vida adulta. Sin saberlo, estaba a punto de excavar en su propio pasado de la forma más literal posible. La atmósfera en el estudio era una mezcla de esperanza y una tensión casi imperceptible. Durante el día, el ruido de la obra lo llenaba todo, pero por las noches, cuando se quedaban solos entre paredes desnudas y sacos de escombro, el silencio se hacía denso. Marco hablaba del futuro, de los hijos que tendrían, de los viajes que harían. Elena asentía, sonreía, pero su mirada a menudo se perdía a través de la ventana, observando las luces de un Madrid que le recordaba constantemente quién había sido. Era en esos momentos de quietud cuando el fantasma de Adrián parecía más presente, una sombra silenciosa en la habitación que solo ella podía sentir, un recordatorio de que su felicidad actual, por muy real que fuera, estaba construida sobre una pregunta que nunca se atrevió a responder. Al otro lado del mundo, en una ciudad anónima y gris que nunca sintió como suya, Adrián vivió los primeros meses de su exilio forzoso en un estado de incredulidad suspendida. Cada día, la misma rutina, revisar un buzón vacío, esperar una llamada que nunca llegaba. Le habían prometido que podría contactar con Elena, que todo se arreglaría, pero el silencio se convirtió en una pared de hormigón. Su guitarra, aquella con la que componía canciones sobre el futuro, acumulaba polvo en un rincón. Intentó escribir, pero las palabras sonaban falsas, vacías de la magia que solo la presencia de Elena les daba. La rabia inicial dio paso a una resignación amarga. La conclusión, tan dolorosa como inevitable, se instaló en su mente. Para Elena, él había sido un capítulo de verano, fácil de cerrar y olvidar. Aquella idea fue el veneno que empezó a redefinir quién era. Mientras tanto, en Madrid, Elena experimentaba el abandono de una forma igualmente brutal, pero sin la certeza de un porqué. Pasó semanas caminando por la calle de Adrián, mirando la ventana de su habitación, ahora permanentemente cerrada. Marcaba su antiguo número de teléfono solo para escuchar el tono de línea inexistente. Los vecinos ofrecían vagas explicaciones sobre una oportunidad de trabajo repentina para su padre, pero nadie sabía nada de ella. Se sintió borrada, eliminada de una historia de la que creía ser protagonista. La vergüenza se mezcló con el dolor. ¿Había sido tan ingenua, tan reemplazable? Esa herida la convenció de que la pasión era un fuego que inevitablemente te quemaba, y juró en silencio no volver a entregarse de una manera tan completa, tan vulnerable, nunca más. La desconfianza se convirtió en su mecanismo de defensa. Los años que siguieron para Adrián fueron una huida constante. Abandonó la música por completo. Cada acorde le recordaba la única canción que de verdad importaba y que nunca pudo terminar. Encontró en la fotografía una nueva forma de expresarse, una que le permitía observar el mundo a través de una lente, manteniendo una distancia segura.
Viajó, conoció gente, tuvo relaciones, pero ninguna pasó de la superficie. Construyó una coraza emocional tan gruesa que nadie podía penetrarla. Se convirtió en un experto en capturar la intimidad ajena, precisamente porque era incapaz de construir una propia. Su vida era una colección de momentos hermosos pero fugaces, un reflejo perfecto de lo que creía que había sido su historia con Elena, algo intenso pero destinado a no durar. Elena, por su parte, siguió un camino opuesto pero con el mismo origen. En lugar de huir, echó raíces. Se aferró a lo tangible, a lo que podía controlar. Su carrera como restauradora de arte no fue una casualidad. Era su forma de reparar lo roto, de devolver el orden al caos, de dar un final digno a historias dañadas por el tiempo. Eligió a Marco precisamente por su previsibilidad, por su amor sereno y sin sobresaltos. Se convenció a sí misma de que eso era la madurez, cambiar los fuegos artificiales de la adolescencia por la calidez constante de un hogar. Su vida se convirtió en una obra de arte meticulosamente planificada, donde cada pieza encajaba a la perfección, ignorando deliberadamente que el lienzo original tenía una rasgadura que nunca había sanado del todo. Por fuera, Adrián proyectaba una imagen de éxito y libertad, un fotógrafo nómada, un alma libre que no pertenecía a ningún lugar. Pero quienes lo conocían de cerca percibían una soledad profunda, una incapacidad crónica para conectar. Evitaba hablar de su adolescencia en Madrid como si se tratara de otra vida, de una persona que ya no existía. El recuerdo de Elena no era una nostalgia dulce, sino una cicatriz que dolía al tacto, un recordatorio constante de su propia ingenuidad y del dolor de ser olvidado. Se castigaba a sí mismo por haber amado tanto, por haber creído en un para siempre que se desvaneció en el aire. El cinismo se convirtió en su compañero más fiel, protegiéndole de cualquier atisbo de esperanza que pudiera volver a herirle de la misma manera. La procesión de Elena iba por dentro, llevaba su tristeza oculta bajo capas de eficiencia y normalidad. Para Marco y para el resto del mundo era una mujer feliz y realizada, pero en momentos inesperados, una canción en la radio, el olor a lluvia en verano, una pareja de adolescentes riendo en la calle, sentía una punzada de pérdida tan aguda que le cortaba la respiración. Lo racionalizaba como simple nostalgia, los ecos de un pasado idealizado. Nunca se permitió cuestionar la narrativa que había construido. Adrián la abandonó y ella sobrevivió. Admitir que ese dolor seguía presente, 15 años después, habría sido como confesar que su vida actual, tan cuidadosamente construida, no era suficiente para llenar aquel vacío primordial que él había dejado. Así, durante 15 largos años, sus vidas avanzaron en direcciones opuestas, construidas sobre el mismo malentendido fundamental. Se convirtieron en extraños, cada uno con sus propias rutinas, sus propios miedos y sus propias mentiras. Él creía que ella nunca lo había amado lo suficiente, ella creía que él la había descartado sin mirar atrás. Ambos se equivocaban. La distancia física se había convertido en un abismo emocional, pero ninguno de los dos sabía que estaban unidos por un hilo invisible, una carta que nunca llegó a su destino y una verdad que esperaba, paciente, bajo las capas del tiempo. Sin saberlo, ambos seguían emocionalmente anclados en aquel verano de 1998, esperando un cierre que la vida, en su impredecible ironía, estaba a punto de entregarles de la forma más inesperada. El punto de inflexión, el momento exacto en que el presente colisionó con el pasado, llegó una tarde de martes con el sol de Madrid filtrándose a través de las ventanas cubiertas de polvo. Marco, siempre práctico, decidió que el viejo armario empotrado del dormitorio era una monstruosidad que robaba un espacio vital. Con determinación empezó a desmontarlo, tabla por tabla. Fue un trabajo duro, físico, que llenó en un olor a madera vieja y tiempo estancado. Una vez retirado el último vestigio del mueble, algo llamó su atención. La pared del fondo no era uniforme, tenía una textura ligeramente diferente, y al golpearla con los nudillos, el sonido no era el del ladrillo macizo que esperaba. Era un eco hueco, anómalo, como si detrás de esa fina capa de yeso no hubiera nada más que aire. Un secreto esperando ser descubierto. Movido más por la curiosidad de un ingeniero que por una premonición, Marco cogió un mazo.
Elena, que hasta ese momento observaba distraída, sintió una extraña punzada de ansiedad. «Ten cuidado, a ver si vas a tirar el tabique equivocado», le dijo, con una ligereza que no sentía. Pero Marco ya estaba decidido. El primer golpe resonó en el apartamento vacío, y un trozo de yeso se desprendió, revelando una oscuridad compacta. Un segundo golpe abrió un agujero lo suficientemente grande para mirar. No era una simple cámara de aire. Detrás del falso muro había un pequeño hueco, un espacio deliberadamente oculto que no aparecía en ningún plano. Un silencio denso y antiguo pareció emanar de aquella abertura, cambiando por completo la atmósfera de la habitación. La reforma acababa de convertirse en una excavación arqueológica. Usando la linterna de su móvil, Marco iluminó el interior. El haz de luz cortó la oscuridad, revelando un cubículo de apenas 1 metro cuadrado, lleno de telarañas y el polvo acumulado de años de olvido. Parecía vacío, un simple error de construcción, hasta que la luz incidió sobre un objeto en el rincón más alejado. Era una pequeña caja de madera, de un tono oscuro y sin adornos, casi mimetizada con las sombras. Había algo solemne en su quietud, como si hubiera estado esperando pacientemente en ese limbo durante mucho tiempo. El corazón de Elena empezó a latir con una fuerza descontrolada, una mezcla de miedo y una atracción inexplicable hacia ese objeto que, lógicamente, no debería significar nada para ella. Sin embargo, sentía como si esa caja la estuviera llamando. Con cuidado, Marco alcanzó la caja y se la pasó a Elena. Estaba fría al tacto y sorprendentemente ligera. Para Marco era un hallazgo curioso, un trasto viejo que los anteriores inquilinos habían olvidado. Para Elena, sin saber por qué, se sentía como un artefacto sagrado, un cofre que contenía algo más que simples objetos. Sus manos temblaron ligeramente al levantar el pequeño pestillo metálico, oxidado por la humedad. El chirrido que hizo al abrirse fue el único sonido en la habitación. Dentro, sobre una capa de lo que parecía tela descolorida, había un pequeño montón de recuerdos congelados en el tiempo. Un par de fotografías desvaídas, una pulsera de hilo trenzado y un pequeño diario. De tapa dura. Eran los vestigios de una vida que no era la suya, o al menos, eso creía. La primera fotografía que cogió la golpeó como una ráfaga de viento helado. Eran 2 adolescentes sentados en un banco, riendo a carcajadas, con el sol del atardecer iluminando sus rostros. Se reconoció a sí misma a los 16 años, con una mirada que ya no recordaba tener, llena de una confianza y una alegría puras. Y a su lado, con el brazo sobre sus hombros, estaba Adrián. La imagen era tan vívida, tan real, que por un instante pudo oír su risa. «¿Quién es ese?», preguntó Marco, con una curiosidad genuina al ver la expresión de su esposa. Elena no pudo responder. Cogió el diario y reconoció su propia caligrafía adolescente, las páginas llenas de sueños, planes y el nombre de Adrián escrito una y otra vez. El pasado ya no era un recuerdo, era una prueba física que sostenía en sus manos. Y entonces, debajo de todo, lo vio. Un sobre, amarillento y frágil por el paso del tiempo. En el anverso, escrito con una caligrafía inclinada que reconoció al instante, estaba su nombre, Elena. El sobre estaba cerrado. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Con un cuidado infinito, rompió el sello. Dentro había 2 hojas dobladas. Empezó a leer. Cada palabra era una pieza del puzzle que nunca supo que le faltaba, una explicación desesperada escrita 15 años atrás. Adrián le contaba sobre la mudanza forzosa, la prohibición de sus padres de contactarla, su promesa de volver, su amor incondicional. Le juraba que nunca la olvidaría y le daba su nueva dirección, rogándole que le escribiera. El abandono, la herida sobre la que había construido toda su vida adulta, era una mentira. Cuando terminó de leer, el papel temblaba en sus manos. Las lágrimas caían sin control, borrando la tinta de 15 años de antigüedad. No eran lágrimas de tristeza, sino de una conmoción tan profunda que parecía resquebrajarla por dentro. Levantó la vista hacia Marco, que la miraba con una mezcla de preocupación y absoluta confusión. Él no entendía las palabras escritas en ese papel, pero entendía perfectamente el sonido de un corazón rompiéndose en 1000 pedazos.
En medio del polvo de la reforma, rodeados de los planos de su futuro, el pasado acababa de detonar una bomba. La pregunta ya no era qué había pasado en aquel verano de 1998, sino qué iban a hacer ahora con esa verdad devastadora que acababa de salir de su tumba. El silencio que siguió a la lectura de la carta fue más denso que el polvo de la obra. Marco, observando el rostro descompuesto de su esposa, se acercó con cautela, como si temiera que el más mínimo movimiento pudiera hacerla añicos. «Elena, ¿qué es todo esto? ¿Quién es Adrián?». Las preguntas, cargadas de una preocupación genuina, sonaban lejanas, como si vinieran de otra habitación. Elena tardó una eternidad en levantar la vista del papel amarillento. Intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. ¿Cómo explicarle al hombre que era su presente, que toda su relación, toda su vida adulta, se había construido sobre los cimientos de un abandono que nunca ocurrió? Le entregó la carta. Mientras Marco leía, la confusión en su rostro se transformó en una comprensión lenta y dolorosa. El fantasma del que nunca supo nada acababa de materializarse entre ellos, abriendo una grieta invisible, pero profunda, en el suelo de su hogar. Impulsada por una mezcla de rabia y una necesidad visceral de respuestas, Elena condujo hasta la casa de su abuela esa misma tarde. Llevaba la caja de madera en el asiento del copiloto, un ataúd de recuerdos que ahora pesaba como una losa. No llamó para avisar, entró con su propia llave y encontró a su abuela en el salón, tejiendo, como si el mundo siguiera girando con la misma normalidad de siempre. Al ver la expresión de su nieta y la caja que depositó sobre la mesa de centro, la anciana dejó caer las agujas. No hubo sorpresa en su mirada, solo una tristeza infinita y la resignación de quien sabe que una deuda pendiente ha venido finalmente a ser cobrada. El aire se cargó de 15 años de silencio. Elena no necesitó decir nada, la verdad no contada vibraba entre ellas, exigiendo ser liberada de una vez por todas. La confesión de la abuela no fue un torrente, sino un goteo lento y doloroso de palabras cargadas de culpa. Relató cómo los padres de Elena, aterrorizados por la intensidad de aquel primer amor, habían decidido que Adrián era una distracción peligrosa para su futuro. Creían que te arruinarías la vida, que dejarías los estudios por él, susurró la anciana, con la mirada perdida en el pasado. Ellos interceptaron la carta, la guardaron en esa caja, junto con otras cosas de Adrián que encontraron, y la escondieron en el hueco de la pared de aquel apartamento, que por aquel entonces pertenecía a la familia, pensando que el tiempo haría su trabajo y borraría el recuerdo. El papel de la abuela había sido el del silencio cómplice. Durante 15 años había visto a su nieta reconstruirse sobre una mentira, carcomida por una culpa que no le permitió hablar. La traición no venía de un extraño, sino del corazón mismo de su familia. Saber la verdad sobre la carta lo cambió todo. El dolor del abandono se transformó en la furia de la traición, pero también en una urgencia abrumadora: encontrar a Adrián. No era solo por ella, sino por él, por el chico de 17 años que esperó una respuesta que nunca llegó. Elena se sumergió en la noche, navegando por Internet con una determinación febril. Su nombre era común, las pistas eran escasas. Durante horas solo encontró callejones sin salida. El músico que fue parecía haberse desvanecido. Pero entonces, buscando variaciones, encontró una pequeña reseña de una exposición de fotografía en una galería de arte local. El fotógrafo, un artista expatriado que vivía en el extranjero, se llamaba Adrián Varela. Y la reseña mencionaba que su hermana, Sofía, todavía residía en Madrid. El corazón de Elena se detuvo. Tenía un nombre, tenía un camino. La llamada a Sofía Varela fue uno de los actos más difíciles de su vida. Al otro lado de la línea, una voz de mujer, amable pero cautelosa, respondió. Cuando Elena pronunció su nombre, se hizo un silencio tan profundo que pudo oír su propia respiración. «¿Elena?», repitió Sofía, con un tono de incredulidad y algo parecido al dolor. «No puedo creer que seas tú». En esa conversación, Sofía reconstruyó los años perdidos, desde la perspectiva de su hermano. Le contó cómo Adrián esperó durante meses, revisando el correo cada día con una esperanza que se fue marchitando hasta convertirse en una amarga certeza.
Le explicó que él nunca la culpó, sino que asumió que para ella solo había sido un amor de verano. Esa herida, le confesó Sofía, lo cambió para siempre. Y entonces le dio la noticia que lo precipitaría todo. Por una cruel ironía del destino, Adrián estaba en Madrid. Su exposición se inauguraba en 2 días. A través de las palabras de Sofía, el fantasma de Adrián adquirió una forma tridimensional, hecha de carne, hueso y una tristeza que reflejaba la suya. Elena descubrió que él había abandonado la música porque cada acorde le recordaba a ella. Se había refugiado en la fotografía, capturando la vida de otros porque sentía que la suya se había quedado en pausa. Se convirtió en un nómada, incapaz de echar raíces en ningún lugar, porque la única vez que lo intentó, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era el cínico que ella a veces imaginaba, sino un hombre que había aprendido a proteger su corazón con una armadura de distancia. Ambos habían sido víctimas de la misma mentira, condenados a vivir vidas paralelas marcadas por un malentendido, que les había robado la posibilidad de un final, cualquier final. La necesidad de mirarlo a los ojos se convirtió en una necesidad física, tan vital como respirar. Esa noche, Elena se sentó frente a Marco en la penumbra de su apartamento a medio reformar. El aire estaba cargado de una tensión insoportable. Le contó todo, la confesión de su abuela, la llamada a Sofía, la noticia de que Adrián estaba en la ciudad. Cada palabra era una piedra que arrojaba al lago tranquilo de su matrimonio, viendo cómo las ondas se expandían, alterando la superficie para siempre. «Tengo que verlo, Marco», dijo finalmente, con la voz rota. «No para volver al pasado, sino para poder cerrarlo. Se lo debo a él, pero sobre todo, me lo debo a mí». Marco escuchó en silencio, su rostro una máscara de dolor contenido. No era una pregunta, era una declaración. La cascada de revelaciones la había arrastrado a un punto de no retorno. El encuentro era inevitable. Y ambos sabían, sin necesidad de decirlo, que después de ese encuentro, nada volvería a ser igual. El café elegido para el reencuentro era un local pequeño y discreto en el barrio de las Letras, un lugar anónimo donde 2 fantasmas podían encontrarse sin llamar la atención. Elena llegó primero, con las manos heladas a pesar del calor de la tarde. Cada minuto de espera pesaba como un año de los 15 que habían pasado. Se sentía como una impostora, una mujer casada a punto de desenterrar un pasado que amenazaba con devorar su presente. Cuando Adrián cruzó la puerta, el aire del local pareció solidificarse. No era el rostro del adolescente que guardaba en su memoria, sino el de un hombre marcado por una vida que ella desconocía. Pero en sus ojos, detrás de una barrera de cautela, reconoció la misma intensidad, la misma alma que una vez sintió como suya. El tiempo se detuvo y 2 extraños que se conocían mejor que nadie se miraron por primera vez, en una eternidad. El silencio inicial fue casi violento, cargado de preguntas no formuladas y de años de distancia. Romperlo con banalidades sobre el tiempo o el trabajo parecía un sacrilegio. Así que, sin preámbulos, Elena deslizó el sobre amarillento sobre la mesa de madera. No dijo nada. La carta, arrugada y frágil, habló por ella. La confusión en el rostro de Adrián fue un lienzo en el que se pintaron 15 años de dolor en apenas unos segundos. Reconoció su propia caligrafía, la de un chico de 17 años desesperado por no perder al amor de su vida. Sus dedos, los de un fotógrafo acostumbrado a capturar los detalles más sutiles, temblaron ligeramente al coger el papel. Al desdoblarlo, el pasado dejó de ser un recuerdo y se convirtió en una prueba física, irrefutable, de que su vida entera se había desviado por un camino equivocado. La carta actuó como una llave, abriendo las compuertas de una presa emocional que Adrián había mantenido cerrada durante más de una década. Con la voz ronca, le contó su verdad. Durante 6 meses, cada día, la misma rutina. Abrir un buzón en vano con la esperanza menguante de encontrar una respuesta. Le describió la lenta agonía de ver cómo su amor, que él creía inquebrantable, se disolvía en un silencio que interpretó como la más cruel de las indiferencias. El silencio de Elena no fue una respuesta, fue una sentencia. Le confesó que abandonó la música porque cada nota era un eco de una canción inacabada, la que le componía a ella. La fotografía se convirtió en su refugio,
una forma de mirar el mundo sin participar en él, de capturar la vida de otros porque sentía que la suya se había quedado en suspenso, esperando una explicación que nunca llegó. Con la voz entrecortada, Elena le devolvió la pieza que a él le faltaba, la que completaba el trágico rompecabezas. Le habló de su propia desolación, de la sensación de haber sido borrada de su vida sin una sola palabra, del dolor que la moldeó hasta convertirla en una mujer que temía la pasión y buscaba refugio en la seguridad. Pero el verdadero golpe llegó cuando confesó el origen de todo. No fue el azar ni el destino, fue su familia. Sus propios padres, aterrorizados por un amor que consideraban una amenaza para su futuro, habían interceptado la carta. La escondieron en aquel muro junto a sus recuerdos, creyendo que el tiempo se encargaría de enterrar aquel sentimiento. La revelación cayó sobre la mesa como una bomba silenciosa. No habían sido víctimas de la distancia, sino de una conspiración, de una traición orquestada por las personas que debían protegerla. Liberados del peso de la culpa y el abandono, por primera vez en 15 años pudieron hablar del nosotros que nunca fue. Ya no eran dos examantes, sino dos supervivientes del mismo naufragio. Con una honestidad brutal, reconstruyeron la vida que les habían robado. Hablaron de la universidad en la misma ciudad, de los viajes improvisados en tren que habían planeado, de las canciones que él habría seguido escribiendo para ella. Adrián confesó que, en cada ciudad a la que viajaba, buscaba sus ojos entre la multitud. Elena admitió que en sus momentos de mayor felicidad con Marco, a veces sentía una punzada de nostalgia por una alegría más salvaje, más pura. No era un lamento romántico, sino el inventario de una vida robada, un duelo compartido por dos personas que se dieron cuenta de que su mayor herida no era haberse perdido, sino no haber podido luchar juntos. Y en medio de ese duelo compartido ocurrió el verdadero clímax. No fue un beso ni un abrazo desesperado, fue una mirada. Una mirada que atravesó 15 años de malentendidos, de vidas separadas, de corazas construidas para sobrevivir. En ese instante se vieron el uno al otro en su totalidad, los adolescentes apasionados que fueron y los adultos heridos en los que se habían convertido. El amor no había muerto, se había transformado, en un reconocimiento profundo, en una empatía tan abrumadora que dolía. Las palabras no fueron necesarias para admitir la verdad más profunda, esa que ambos habían sentido pero nunca se atrevieron a nombrar, que la conexión que compartieron, esa sensación de estar en casa en los brazos del otro, nunca se había replicado. Ninguno de los dos había vuelto a sentirse tan completamente visto, tan incondicionalmente amado como en aquel verano de 1998. Esa confesión silenciosa no abrió la puerta a una segunda oportunidad, sino que cerró la herida de la primera. La tensión que había llenado el aire se disipó, reemplazada por una calma triste pero liberadora. El objetivo del encuentro, sin que ellos lo supieran al principio, había cambiado. Ya no se trataba de recuperar lo perdido, sino de entender por qué se perdió y de perdonar. Perdonar a sus familias, perdonar a sí mismos por haber dejado de buscar, perdonar al tiempo por haber seguido su curso. Adrián ya no era el hombre que creyó ser olvidado, y Elena ya no era la mujer que construyó su vida sobre el abandono. Eran, simplemente, dos personas que se habían amado con una fuerza extraordinaria y a quienes les habían negado el derecho a un final. Ahora, por fin, podían dárselo ellos mismos. Un final real, honesto y definitivo. Al salir de aquella cafetería, Elena sintió que caminaba sobre un suelo que ya no reconocía. El peso que había llevado en el pecho durante 15 años, la sensación sorda de abandono, se había evaporado. Pero en su lugar no encontró la euforia de la liberación, sino el vértigo de la elección. Por primera vez veía su vida con Marco no como un refugio seguro construido para protegerse de una tormenta pasada, sino como una estructura que ahora debía examinar bajo una luz cruda y honesta. Ya no era la mujer que huía de un fantasma, era una mujer completa, con un pasado sanado y un presente que exigía ser elegido conscientemente, no por defecto. La pregunta que flotaba en el aire de Madrid ya no era qué le habían hecho, sino qué iba a hacer ella ahora con la verdad.
Cada paso que la alejaba de Adrián la acercaba a una decisión que definiría el resto de su vida. Adrián, por su parte, caminó sin rumbo por las calles de Madrid, pero por primera vez no se sentía perdido. La verdad no le había devuelto a Elena, pero le había devuelto algo mucho más importante, su propia historia. El relato que se había contado a sí mismo durante 15 años, el de un amor de verano sin importancia, el de un chico fácilmente olvidado, se había derrumbado. Ya no era una víctima del desinterés, sino del destino y de las decisiones ajenas. Esa noche, al volver a su hotel, vio la funda de su vieja guitarra, esa que viajaba con él como un ataúd silencioso. La abrió y sus dedos, después de una década y media, buscaron instintivamente los acordes de una canción inacabada. Y por primera vez, la melodía no sonó a tristeza, sino a un melancólico pero pacífico punto y final. Estaba libre. El regreso al apartamento fue como entrar en un tribunal. Marco la esperaba sentado en medio del caos de la Reforma, un espacio que ahora parecía una metáfora perfecta de su matrimonio, a medio construir y con los cimientos expuestos. No hubo gritos ni reproches, solo una pregunta, formulada con una calma devastadora que revelaba el profundo dolor que sentía. ¿Y ahora qué, Elena? Le pidió la verdad, toda ella, sin filtros. Quería saber si el amor que compartían era real o si solo había sido el mejor sustituto que ella pudo encontrar. Elena le habló con una honestidad que nunca antes se había permitido, confesando que su amor por él había nacido del miedo, pero que con el tiempo se había transformado en algo genuino. Sin embargo, ambos sabían que esa conversación no era el final. Era el principio de la decisión más difícil de sus vidas. En los días que siguieron, Elena se sumergió en un silencio reflexivo. Revisitó cada momento de su vida, despojándolo de la narrativa del abandono. Se dio cuenta de que el Adrián del que se había enamorado era un chico de 16 años, una idea perfecta y congelada en el tiempo. El hombre que había conocido en la cafetería era un extraño, alguien con quien compartía una herida, pero no una vida. Su amor por Marco, en cambio, era imperfecto, terrenal, forjado en la rutina, en las discusiones por cosas triviales y en el apoyo silencioso en los malos momentos. Entendió que elegir a Marco ya no era una elección segura, sino una elección valiente. Era la elección de apostar por un amor presente y real, en lugar de aferrarse a la fantasía de lo que pudo haber sido. Era elegir el futuro, después de haber hecho las paces, por fin, con su pasado. El último encuentro tuvo lugar en la inauguración de la exposición de Adrián. Rodeados de sus fotografías, imágenes que capturaban momentos de intimidad ajena, se despidieron por segunda vez. Pero esta vez fue diferente. No hubo lágrimas, solo una profunda gratitud en sus miradas. Se agradecieron el amor que se tuvieron, se perdonaron por el tiempo perdido y se desearon, con una sinceridad que a ambos les sorprendió, una vida plena y feliz. «Ahora ya puedes terminar esa canción», le dijo ella, con una sonrisa triste. «Y tú ya puedes terminar de construir tu casa», respondió él. Fue un adiós sin cabos sueltos, el cierre que les habían robado. Al alejarse, Elena no sintió el dolor de la pérdida, sino la serena certeza de que algunas historias de amor no están hechas para durar, sino para transformarte, y para la que sí lo hará. Meses después, el apartamento de Malasaña ya no olía a polvo y a secretos, sino a pintura fresca y a café recién hecho. La vida de Elena y Marco había encontrado un nuevo ritmo, más pausado, más consciente. La grieta que la verdad había abierto entre ellos no desapareció, pero aprendieron a vivir con ella, no como una debilidad, sino como un recordatorio de su resiliencia. Marco amaba ahora a una mujer completa, con todas sus luces y sus sombras, y Elena amaba a un hombre que había tenido la fuerza de quedarse cuando el pasado amenazaba con arrasarlo todo. Su amor ya no era un refugio, sino un hogar, construido sobre la más sólida de las bases, la verdad. Habían aprendido que el pasado no se puede borrar, pero sí se puede integrar, convirtiendo las cicatrices en el mapa que te lleva de vuelta a casa. La historia de Elena y Adrián no terminó en aquella cafetería, ni en la inauguración de la exposición. En realidad, fue allí donde verdaderamente comenzó a vivir de nuevo, no como un romance, sino como un legado. La verdad, una vez liberada de su prisión de yeso y madera, no borró los 15 años de dolor, sino que los resignificó. Ya no eran dos víctimas de un abandono cruel, sino los supervivientes de una historia de amor tan potente que otros sintieron la necesidad de apagarla.
Para Elena, sanar esa herida primordial le permitió por primera vez habitar su presente sin la sombra de un fantasma. Para Adrián, le devolvió la música, no en sus manos, sino en su alma, liberándolo del cinismo que había usado como escudo. Su amor no fue un fracaso, fue una semilla que tardó 1,5 décadas en germinar, no para unirlos de nuevo, sino para hacerlos florecer por separado, completos al fin. El eco de esta revelación se extendió mucho más allá de ellos, fracturando la silenciosa fachada de la familia de Elena. La confesión de su abuela no trajo un alivio inmediato, sino un doloroso periodo de ajuste de cuentas. Sus padres tuvieron que enfrentarse a la consecuencia de sus actos. El miedo que sintieron por su hija de 16 años había causado una herida que supuró durante toda su vida adulta. El perdón no fue un evento, sino un proceso largo y frágil, lleno de conversaciones difíciles y silencios incómodos. La dinámica familiar se reescribió por completo. Ya no se basaba en la protección a cualquier coste, sino en una honestidad brutal y tardía. La historia de la carta oculta se convirtió en una leyenda familiar, un recordatorio sombrío de que el amor no se puede controlar, y que los secretos, por muy bien intencionados, siempre acaban por encontrar una grieta por la que salir a la luz. En medio de este terremoto emocional, Marco se erigió como el pilar inesperado. Su viaje fue, quizás, el más silencioso pero también el más profundo. Pasó de ser el marido feliz de una vida aparentemente perfecta a ser el compañero de una mujer que desenterraba los cimientos de su propia identidad. Muchos hombres se habrían marchado, intimidados por un fantasma tan real. Pero Marco eligió quedarse. Eligió comprender, escuchar y, sobre todo, amar a la Elena completa, la restauradora de arte, la adolescente de la foto y la mujer que lloraba por una vida que nunca tuvo. Su amor maduró, despojándose de la idealización para abrazar la complejidad. No exigió que Elena olvidara a Adrián, sino que integrara esa parte de su historia para que, juntos, pudieran construir un futuro sobre un terreno por fin firme y verdadero. Su fortaleza redefinió el concepto de un final feliz. Al final, esta no es una historia sobre a quién elegir, sino sobre cómo el amor, en todas sus formas, nos define. El amor adolescente de Elena y Adrián, intenso y absoluto, no estaba destinado a durar, pero sí a dejar una marca indeleble. Fue la fuerza formativa que, irónicamente, los preparó para el amor de sus vidas adultas. La verdad no los reunió, pero los liberó. Y en esa libertad, Elena pudo elegir a Marco no como un puerto seguro para huir de una tormenta, sino como el compañero con el que navegar cualquier mar. Algunas historias de amor no están destinadas a ser nuestro destino final, sino a convertirse en la pieza que nos faltaba para estar completos, incluso en los brazos de otro. Son el prólogo necesario que da sentido a todos los capítulos que vienen después, la lección que nos enseña qué es lo que de verdad importa. La caja de madera encontrada en Malasaña es un poderoso símbolo. Nos recuerda que todos, de alguna manera, vivimos con muros falsos, con cartas que nunca se enviaron o verdades que decidimos enterrar por miedo. La historia de Elena y Adrián nos enseña que el tiempo no siempre lo cura todo. A veces solo conserva el dolor, esperando el momento adecuado para que nos enfrentemos a él. Nos demuestra que nunca es tarde para buscar respuestas, para sanar el pasado y para reescribir nuestra propia historia, porque la verdad, por muy dolorosa que sea, siempre es un acto de liberación. Si crees que ninguna historia debe quedar sin contar y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor, comparte este video. No te olvides de suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar.